Bien, en este video lo que vamos a analizar es la respuesta de sistemas de un grado de libertad a cargas no periódicas. Previamente se había estudiado la respuesta dinámica de un sistema de un grado de libertad, masa resorte amortiguador, asumiendo que la carga externa era armónica. Esta es una aproximación que funciona razonablemente bien para algunas aplicaciones en donde la carga se comporta más o menos de esta manera. Como ejemplo, pueden considerar una máquina rotativa que tiene cierto desbalance y pues gira a una determinada velocidad angular, que producto de ese desbalance va a generar fuerza de sacudimiento que sigue una forma más o menos armónica, tal como la figura que observan en la derecha. Sin embargo, en la práctica es usual encontrar otros tipos de cargas más complicadas que experimentan los sistemas mecánicos. Uno de estos tipos son las cargas no periódicas. Como ejemplo, consideren los siguientes casos. En este primer escenario lo que tenemos es una viga empotrada en un extremo en donde es impactada por un objeto de masa m. Si tratáramos de graficar la fuerza que experimenta la viga en función del tiempo, pues obtendríamos esta figura de la derecha. Vean que la carga se aplica durante un breve periodo de tiempo. Otro ejemplo es, por ejemplo, una estructura que está sujeto a carga variable, que por ejemplo puede ser las fuerzas ocasionadas por el viento. Si graficáramos esas fuerzas en función del tiempo, obtendríamos este diagrama de acá. Note que en esas situaciones las cargas no guardan ningún tipo de periodicidad. En esta lección se estudiará la respuesta de sistemas mecánicos lineales sujetos a cargas no periódicas. El primero de ese tipo de cargas corresponden a las cargas súbitas. Cuando una carga constante se aplica de forma súbita a un sistema mecánico o estructural, la respuesta y por lo tanto los esfuerzos, si el material permanece en el dominio lineal elástico, experimenta un comportamiento oscilatorio. Para ilustrar esto, considere el siguiente caso. Acá se puede ver un sistema de elevación accionado por un cilindro hidráulico en donde cuando la presión se acciona de manera súbita, es decir, de golpe, seguramente habrán notado que la viga, esta que está en azul, va a comenzar a oscilar a medida que comienza a moverse. Ese tipo de oscilaciones deben tomarse en cuenta en las etapas de diseño porque puede ser que estas oscilaciones sean de magnitud significativa y pues por lo tanto los esfuerzos también, y por eso lo ideal es que en ese tipo de sistemas mecánicos la presión que se ejerce sea de forma gradual para así mitigar esas oscilaciones. La forma de modelar ese tipo de carga es mediante la función de escalón unitario. De esta forma, en la siguiente figura se muestra un sistema mecánico de un grado de libertad sometido a una carga de escalón unitario. Acá se puede ver el sistema de un grado de libertad masa resorte amortiguador, y en la figura de la derecha tenemos el diagrama de la fuerza con respecto al tiempo. Lo importante aquí notar es que en el instante t igual 0, la fuerza vale 0, pero que de forma súbita la carga toma un valor constante. Como se ha estudiado previamente, la ecuación de movimiento viene dado por esta ecuación: mx dos puntos más cx punto más kx igual a f de t. Matemáticamente esta carga escalón viene escrito de la siguiente forma: la función va a valer 1 para tiempos t mayores a 0 y va a valer 0 para tiempos t igual o menores a 0. Para obtener la respuesta del sistema es importante recordar que para un sistema masa resorte amortiguador se tiene que la solución tiene dos partes. X sub g corresponde a la solución general y X sub p a la solución particular. De los capítulos anteriores se había obtenido que la respuesta homogénea, es decir, en el caso en donde no hay cargas externas, viene siendo esta expresión que están observando. Esta ecuación se puede reescribir de la siguiente forma: como e a la menos z omega nt por a coseno de omega de t más phi. Lo que hemos hecho simplemente es tomar esas dos armónicas, expresarla como una sola, eso sí, añadiendo un ángulo de fase. Las constantes b1 y b2, estas que están acá, están relacionadas con a y phi, es decir, permanece el número de constantes que deben determinarse por medio de la evaluación de condiciones iniciales. Por otro lado,
siguiendo la teoría de las ecuaciones diferenciales, la solución particular de la ecuación diferencial x sub p viene dado por f entre k. En este caso, como estamos hablando de una carga escalón unitario, donde la fuerza o la magnitud vale 1, la respuesta particular viene dado como simplemente 1 entre k. Pero siempre es importante tener en mente que lo que tenemos aquí en el numerador es una fuerza. De esta manera, la solución de la ecuación diferencial viene dado por esta expresión de acá. Esta es la solución general y esta parte de acá la solución particular. Ahora lo que hacemos es, mediante la evaluación de las condiciones iniciales, determinar A y φ. Si asumimos que el sistema está en reposo, es decir, x evaluado en 0 y la velocidad evaluada en 0 es igual a 0, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente evaluar esos casos. En el primero de ellos, en donde el tiempo vale 0, estamos diciendo que x vale 0, vemos acá que se hacen las siguientes simplificaciones. Del lado izquierdo, esto vale 0, e a la menos z omega nt va a valer 1, porque e a la 0 vale 1, a por coseno de omega dt, el omega t va a ser 0, más φ, que es una constante, y más 1 entre k. Esto da como resultado esta expresión. Reacomodando términos, podemos expresar el a coseno de φ como menos 1 entre k. Ahora lo que hacemos es derivar la expresión de desplazamiento con respecto al tiempo para obtener la velocidad del sistema. Aquí podemos ver que lo que estamos haciendo es únicamente la derivada del primer término, menos z omega n e por menos z omega nt, por el segundo sin derivar, a coseno omega dt más φ, más la derivada del segundo término, que en este caso sería menos a omega d seno omega t más φ, por el primero sin derivar, que es esto de acá. El 1 entre k es una constante, por lo tanto desaparece en la expresión de velocidad. Evaluando entonces que la velocidad en tiempo 0 vale 0, hacemos estas sustituciones. Del lado izquierdo, este término vale 0, y semejante al caso anterior, pues se llevan a cabo estas simplificaciones, resultando entonces esta ecuación que observan acá. Reacomodando algunos términos, vean que lo que podemos hacer es pasar este término al lado izquierdo, dividirlo por el a coseno de φ, para obtener este resultado. Esta expresión claramente se puede reducir a esto de acá. Vean que lo que hemos hecho es utilizar la definición de omega d como omega n por raíz de 1 menos z cuadrado. Se van a cancelar las omega n y nos queda esta expresión. Se puede notar del resultado anterior que coseno de φ va a corresponder a raíz de 1 menos z cuadrado y seno de φ a menos z. Aquí acabo de notar que me falta un menos. Sustituyendo esta expresión de coseno de φ en la ecuación anterior, es decir, esta que estaba acá, podemos obtener que a por raíz de 1 menos z cuadrado va a ser igual a menos 1 entre k. De esta forma podemos despejar el término a como menos 1 entre raíz de k raíz de 1 menos z cuadrado. Así, la respuesta del sistema viene dado por esta expresión de acá. Vean que en este caso el ángulo φ se puede obtener de acá como tangente de φ igual a esta expresión, de tal manera entonces que la expresión matemática para el desplazamiento en función del tiempo se obtiene de esta forma. Vean que ya entonces todo queda en función de parámetros del sistema. En este caso estamos asumiendo que el escalón es unitario. Si tuviera otro valor, pues simplemente por el principio de escalabilidad se multiplicaría por este término y por este otro. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo en donde vamos a aplicarle un escalón unitario a un sistema masa-resorte amortiguador. Vamos a graficar la respuesta a un sistema masa-resorte amortiguador sujeto a una carga de escalón unitario, cuyos parámetros se muestran en el siguiente cuadro. Aquí tenemos el valor de la masa, la constante de resorte y el coeficiente de fricción, 10, 1 por 10 a la 4 y 30 respectivamente. Y
para obtener la solución vamos a ejecutar el script respuesta mra carga escalón unitario.m, en el cual se obtiene el siguiente resultado. Si nos pasamos a ese archivo, vemos que tenemos estas líneas de código. Estas primeras tres, lo que hacemos es simplemente limpiar todo lo que está en el workspace. El tiempo lo vamos a definir de 0 a 5. Los valores, aquí tenemos que la fuerza es unitaria, y aquí tenemos los valores de m, k y c. Definimos la frecuencia natural, el valor de z, el omega d, que es omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado, y la constante phi. Acá estamos entonces escribiendo la solución, la respuesta del escalón del sistema masa resorte amortiguador, y aquí simplemente lo que hacemos es generar, o mejor dicho, colocar las etiquetas en los X y Y. Al correr esto, pues obtenemos este resultado. Acá entonces podemos ver que el resultado de esta gráfica no es otra cosa más que esta ecuación de acá. Es importante o vale la pena analizar qué sucede cuando t tiende a infinito. Hay que recordar que el término de infinito no se debe considerar en el término usual, sino que simplemente lo que significa es cuando t sea muy grande. Lo que va a suceder es que este término, conforme t aumenta, va a tender a 0, y lo único que va a sobrevivir es el término 1 entre k, que visto en el gráfico es esta altura de acá. Insisto nuevamente que el valor de 1 es porque simplemente la fuerza es unitaria, es decir, vale 1, pero en general esta altura va a corresponder a f entre k, es decir, esto es lo que se conoce como la deformación estática del sistema. A este punto se puede hacer algunas observaciones. Como dije, cuando t tiende a infinito, el desplazamiento tiende a un valor constante de 1 entre k. Y el otro resultado muy importante es que cuando el sistema no es amortiguado, es decir, z es igual a 0, el resultado se simplifica a esta expresión. Reacomodando términos, podemos expresarla de esta forma. Dado que la función coseno varía de menos 1 a 1, el desplazamiento máximo que puede alcanzar es el doble del desplazamiento estático. Vean que si coseno de omega de t vale menos 1, aquí se obtendría 1 menos menos 1, es decir, 2, de tal forma que el desplazamiento máximo es 2 veces el desplazamiento estático. Este es un resultado de suma importancia en el diseño de elementos mecánicos, sujetos a cargas súbitas. Vean que en la vida real siempre va a existir algún nivel o alguna cantidad de amortiguamiento, por lo tanto, este resultado no se va a llegar a aplicar en la práctica, pero sí establece un techo en cuanto a la máxima amplitud de las oscilaciones. Y esto, como dije, es muy importante en sistemas que están sujetos a cargas súbitas porque permite hacer un diseño bastante conservador, tomando en cuenta que el esfuerzo máximo que puede soportar es el doble del estático. En general, las cargas son diferentes de la unitaria, es decir, puede tomar cualquier otro valor que no sea 1, y la carga puede ser aplicada en un instante que no necesariamente es 0. De esta manera, por el principio de escalabilidad, podemos expresar, en el caso de que la fuerza no sea unitaria, que la respuesta del sistema es exactamente la misma, solo que ahora multiplicado por f en ambos términos. Asimismo, si decimos que la carga es aplicada en un instante diferente de 0, sustituimos el t por simplemente el t menos t sub 0, tanto en esta expresión como en esta otra de acá. Teniendo claro, eso sí, que el término t menos t0 no se tiene que interpretar nuevamente en el término usual, sino que simplemente va a valer t menos t0 si t es mayor o igual a 0, a t0, o 0 de cualquier otra forma. Ahora lo que haremos es un ejemplo en donde ponemos en práctica esto que hemos mencionado. Considera entonces un sistema masa resorte amortiguador que viene dado por la siguiente ecuación. Esta es la ecuación de siempre, donde ahora f de t viene expresado por este diagrama de acá. Vean que la diferencia es que f0
no se aplica en instante t igual 0, sino que se aplica en otro momento que le llamamos t sub 0, y lo que queremos es ver cómo responde el sistema ante este tipo de carga. Ahora vamos a considerar que los parámetros son los que se muestran aquí. Los valores de MKC van a ser 10, 1 por 10 a la 4 y 100, y los valores, nuevamente vamos a tomar un valor unitario, pero aquí puede tomar cualquier otro valor, y que T0 va a ser 2 segundos. Lo que nos solicita es determinar la respuesta del sistema x de t. Para obtener la solución, nos vamos a esta carpeta, respuesta carga escalón, y ejecutamos el archivo de MATLAB correspondiente para obtener ese resultado. Estando acá entonces, vean que aquí hay una serie de líneas de código muy semejante al caso anterior. Vean que aquí tenemos parámetros, el t, el tiempo va de 0 a 8 segundos, y la diferencia es que ahora x va a ser un arreglo que va a tomar valores de 0 o diferentes de 0 dependiendo del momento de tiempo. Vean entonces que lo que vamos a hacer es recorrer el arreglo de tiempo, y para cada instante vamos a hacernos la siguiente pregunta: si el valor de tiempo del arreglo tiempo es mayor a t0, entonces vamos a definir una nueva variable que va a ser tt, que va a ser igual a t, al valor de t de ese elemento del arreglo, menos t0. Si no, entonces el valor de x va a ser 0. Entonces acá vean que aquí tenemos nuestra función en donde se van a ir guardando los valores de i conforme se va recorriendo el arreglo tiempo. Si corremos esto, obtenemos este resultado de la derecha. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos la respuesta del sistema. En este punto entonces se puede hacer las siguientes observaciones. En aplicaciones prácticas en donde un sistema mecánico o estructural se le aplica una carga súbita, es necesario comprender que el desplazamiento del sistema es mayor que el desplazamiento estático. En aquellas aplicaciones en que las cargas aplicadas pueden ser de alguna medida controladas, se debe evitar que la carga sea súbita, para disminuir así las oscilaciones y por lo tanto los esfuerzos que puede experimentar. Por ejemplo, en sistemas mecánicos accionados por cilindros hidráulicos, como en el caso de la grúa discutido, se busca que la carga aplicada, ejercida por la presión, sea lo más suave posible.